¿Les ha pasado que cuando se enteran que alguien que destaca a nivel mundial es del Salvador les cuesta creerlo? Como que por alguna razón nos cuesta creer que alguien del Salvador pueda ser mejor que las personas más talentosas del resto del mundo. E inmediatamente nos preguntamos, pero ¿cómo? De hecho, eso es lo que más me preguntaron a mí después de ganar el oro panamericano en Lima en el 2019. Los Panamericanos son el evento deportivo más grande de todo el continente, el segundo más grande del mundo después de las Olimpiadas. En toda su historia, El Salvador solamente ha ganado 4 medallas de oro. Yo soy la segunda mujer en conseguir uno. Por esa razón, la prensa tapizó sus portadas con las palabras medallas históricas. Pero para responder a esa pregunta, ¿cómo? Yo puedo decir, bueno, en mi caso, fueron 25 años de sacrificios, sueños rotos, lesiones, lágrimas, pero sobre todo muchos giros inesperados que parecían estarme alejando de mis metas, pero que ahora al ver atrás me doy cuenta que me estaban labrando el camino hacia ellas. Yo inicié en la gimnasia a los 5 años. Ese deporte se convirtió en la cosa más importante en mi vida. Cada segundo que no estuviera estudiando estaba entrenando, por eso tuve una infancia bastante poco usual. Fui a muy pocas fiestas de cumpleaños, pocas pijamadas, pero lo que les sorprende a la gente cuando les cuento es que de hecho yo nací con la peor habilidad para el deporte. Nací con una condición que se llama lateralidad cruzada, que afecta el desarrollo motriz de una persona. Eso me hacía torpe, descoordinada. Mis compañeras en gimnasia lo hacían broma, me hacían burla, haciéndome sentir tonta, lo cual me hería, pero más hiriente aún era que también me lo hacían sentir las personas de quien yo más anhelaba aprobación, mis entrenadores. Y llegaba a casa llorando noche tras noche, pero me repetía, esto solo significa que tengo que trabajar más duro que los demás. Mis primeros años compitiendo no ganaba ni un sexto lugar de 10 competidoras. Ser de las únicas 3 que se van a casa sin una medalla a esa edad puede ser súper desmotivante. Pero eventualmente comencé a subirme al podio, comencé a ganar tercero, segundo, primer lugar, hasta que al fin un día los entrenadores reconocieron en mí a un atleta con potencial y me aceptaron en el equipo nacional. En ese momento yo me sentía realizada, había logrado lo que había anhelado por tanto tiempo, la aprobación de mis entrenadores. Me sentía cerca de la cima y cuando, como mala broma de la vida, cuando pensaba que las cosas no podían ir mejor, durante un entrenamiento sufrí una mala caída, rompiéndome completamente el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Esa lesión puede acabar con la carrera deportiva de cualquier atleta. Me mandó directo al quirófano, me hicieron una cirugía reconstructiva, me inmovilizaron la pierna completa, un mes cuando me quitaron la inmovilización. El músculo estaba tan atrofiado que mi pierna era piel y hueso. Tuve que reaprender a moverla, a apoyarla, a caminar, a correr. Fue un año doloroso de terapias. Después de ese año de recuperación, regresé a gimnasia. Y al año de haber vuelto, me sentía fuerte otra vez. Estábamos a un mes de los Juegos Panamericanos del 2004 y el entrenador me dijo, Paulina, si vos sacás este elemento, vos podés ir a los Juegos Panamericanos. Un 1 de octubre era Día del Niño. El entreno terminó temprano para festejarnos el Día del Niño, pero yo decidí quedarme entrenando extra, sola, para sacar ese elemento para ir a los Juegos Panamericanos. Y a las 8:30 de la noche, por fatiga, sufrí otra mala caída rompiéndome completamente el ligamento cruzado de la otra rodilla. Ese día, tirada en el suelo, yo lloraba a gritos, no porque dolía, sí dolía, pero porque sabía lo que acababa de pasar, sabía lo que venía y en efecto, directo al quirófano, cirugía, inmovilización y un año completo de terapia de recuperación. Después de ese año, intenté volver una tercera vez, pero para esa ocasión, los entrenadores ya no me aceptaron en el equipo nacional, yo ya estaba demasiado lesionada, así que decidí quedarme entrenando sola. Entrené sola 6 meses, hasta que poco a poco fui llegando a la dolorosa realización que mi cuerpo ya no me rendía igual y poco a poco se fue apagando. Esa llama que me caracterizaba de persona apasionada, perseverante, hasta que un día se apagó por completo y no volví. A eso le siguieron un par de años en los que me sentía perdida, sin propósito, me habían quitado lo que era más importante para mí. Me fui a estudiar artes a París, lo cual suena muy glamuroso, pero estuvo lejos de serlo. Vivía en un espacio del tamaño de un pequeño ascensor. Había en ese espacio una cama chiquita, justo a la par una pequeña hornilla, un paso después estaba la ducha. Siempre hago la broma que podía cocinar desde mi cama.
Y el baño era compartido, estaba en el techo del edificio a la intemperie, así que si yo quería ir al baño a las 3 de la mañana me tenía que poner el abrigo, me tenía que poner las botas, tenía que salir a la nieve. Estudiaba, de madrugada trabajaba, de mesera, desde lavando trastes hasta lavando baños, y había momentos en que lo maldecía y me decía, ¿por qué? Ni siquiera estoy segura de qué quiero con mi vida porque estoy haciendo eso. Pero me recordaba que hasta las experiencias que parecen ser malas son un aprendizaje y que ningún aprendizaje es tiempo perdido. Un día me encontré con un lugar que era una academia de pole fitness. Por pura curiosidad entré y desde el primer momento supe que era algo que tenía que intentar. En ese momento se reencendió esa llama que se había apagado a mis 14 años de persona apasionada. En ese momento yo me reencontré. Si se están preguntando qué es el pole fitness, es un deporte acrobático, se realiza con una barra vertical, es deporte federado en muchos países del mundo, reconocido como deporte oficialmente por el Comité Olímpico Internacional y también ha sido incorporado en varios de los espectáculos más prestigiosos del mundo, como lo es el Circo del Sol. Pero en aquel entonces yo solamente lo conocía en un contexto erótico, el pole. Pero no iba a permitir que el prejuicio me alejara de experimentar cosas que me iban a hacer crecer. Vivir con prejuicio es como vivir dentro de una cajita, con experiencias reducidas que no te permiten evolucionar. En cambio, la curiosidad te lleva a experimentar cosas que te hacen crecer, y fue la curiosidad lo que me llevó a mí a conocer el pole. Eventualmente regresé a El Salvador y bajo ese mismo pensamiento de no permitir que el prejuicio y la crítica de las personas dictara mi vida, decidí romper tabúes y romper estigmas abriendo la primera escuela de pole fitness en El Salvador. Todo iba bastante de maravilla hasta que una cosa comenzó a molestarme, y es que había entrado en una zona de confort, y en una zona de confort no se crece. Así que apliqué a una beca de estudio por trabajo en una academia de pole y danza aérea en Nueva York, y para mi sorpresa me aceptaron. En ese momento, sin pensarlo dos veces, hice maletas, me subí a un avión y me fui de nuevo tras mis sueños. Me mudé a Nueva York, pero esa academia no tramitaba visa de estudiante, así que a la par también me inscribí en una academia de danza contemporánea que sí me la tramitaba, pero tenía que recibir 24 horas de danza a la semana, aparte de las horas que tenía que recibir de entrenamiento en la otra academia de danza aérea y pole. Aparte, trabajaba en la academia haciendo desde la recepción hasta la limpieza, y para costear mis gastos también trabajaba de mesera hasta altas horas de la noche. Y era bastante agotador, pero me repetía siempre que hasta las experiencias que parecen malas son las que te hacen crecer y te hacen aprender, y que el aprendizaje nunca es tiempo perdido. En esa época comencé a competir como atleta de pole fitness, y algo que les sorprende a las personas cuando se los cuento ahora es que yo padecía de pánico escénico. Pero la ansiedad que yo sufría no era una ansiedad normal. De chiquita me diagnosticaron obsesiva compulsiva y con trastornos de ansiedad, medicada durante toda mi vida. Un mes antes de competir comenzaba a padecer de un insomnio tan insoportable y desesperante que comencé a acudir al alcohol para poder dormir. Esa imagen mía, sentada a la orilla de mi cama, sola, de madrugada, acudiendo al alcohol para poder combatir mi ansiedad, es algo que me avergüenza y me duele recordar. Comencé a padecer de ataques de pánico que me hicieron ir a parar al hospital, porque los síntomas de un ataque de pánico son físicos y se pueden confundir con un ataque al corazón. De hecho, en una ocasión iba en el taxi hacia el aeropuerto un 24 de diciembre para pasar la Navidad con mi familia, y me dio un ataque de pánico en el taxi. El taxista, en vez de agarrar para el aeropuerto, agarró para el hospital, perdí mi vuelo y pasé sola la Navidad en un cuarto de hospital. Pero mi peor ataque de pánico lo sufrí arriba de un escenario, a media coreografía durante un campeonato en México. Me congelé, sentí todos los síntomas. Cuando al fin pude moverme, salí corriendo del escenario y del teatro, caí de rodillas y lloré por horas. Prepararte por meses para esos 3 minutos arriba del escenario para arruinarlo de la forma más tonta ha sido el punto más bajo de mi carrera deportiva. Una competencia no es algo de vida o muerte para ponerse así, pero cuando sufrís de un trastorno de ansiedad diagnosticado, el más mínimo detonante basta para que te invadan los síntomas. Yo estaba en un momento vulnerable, inestable emocionalmente, pero estaba a un mes de volver a competir en Buenos Aires. Pero en vez de retirarme, me dije, no puedo permitir que un monstruo
que yo creé dentro de mi cabeza, que ni siquiera es tangible, me aleje de conseguir mis metas. Entonces me subí al avión, viajé a Buenos Aires y esa competencia la gané, pero no una medalla, ni siquiera me subí al podio, pero gané. ¿Por qué me subí? Completé mi coreografía y ese día vencí el monstruo más dañino que puede enfrentar un ser humano, el que creamos dentro de nuestra cabeza y se alimenta de nuestros temores. Después de eso, eventualmente regresé a El Salvador, seguí entrenándome sola, era mi propia entrenadora. La cosa que más yo temía siendo mi propia entrenadora era la mediocridad y el conformismo. Esa pregunta, ¿estás siendo conformista?, es lo que empujaba mis entrenamientos más allá de cualquier dolor o fatiga. Eventualmente un día conocí al presidente de la Federación de Físico-Culturismo y conociendo mi historial deportivo me dijo: Paulina, tú tenés el potencial para representar a El Salvador en los Juegos Panamericanos. Sus palabras fueron: tú podés hacer historia. En ese momento no sabía a qué se refería, pero sí sabía una cosa: los Juegos Panamericanos habían sido un sueño inconcluso en mi vida y hoy, 15 años después, la vida me estaba presentando, cuando yo menos lo esperaba y de la forma menos esperada, la oportunidad de cumplir con aquel sueño, y yo no lo iba a desperdiciar. A eso le siguió un año de dura preparación, que ha sido de las cosas más duras que he vivido en mi vida. La dieta es algo, hay que ser guerrero para hacer una dieta de físico-culturismo. La dieta se iba volviendo cada vez más estricta a medida que la intensidad de los entrenamientos iba subiendo y mi energía iba bajando. Cuando llegué a los Juegos Panamericanos, la alimentación nos dijeron que iba a estar preparada tal cual los físico-culturistas la necesitábamos, y no era así. Si no seguís el plan alimenticio, una semana antes de competir podés arruinar el proceso de meses. Así que la frustración era enorme y literalmente lloré frente a las personas de la cocina para que me prepararan las cosas tal cual las necesitaba, hasta que accedieron. Pero los obstáculos no terminaban ahí. Pan Am Sports, la organización, no tenía un espacio adecuado para que las atletas de mi deporte ensayáramos la coreografía, lo cual es acrobática, es gimnasia. Entonces me tocó ensayarla en concreto, provocándome tendinitis en tobillos y muñecas. El cambio de clima me había provocado una gripe que me tenía afónica con las energías por el suelo, pero lo que más me intimidó estando ahí fue darme cuenta que las demás atletas andaban acompañadas de su entrenador y su coreógrafo, y me di cuenta que yo era completamente nueva en el deporte y había montado mi coreografía sola. Las demás atletas tenían experiencia en ese deporte, era mi primera vez. Todas estas cosas me hicieron sentir frágil, vulnerable, derrotada, negativa, hasta que un día, y ese día descubrí de la forma más explícita que nunca antes en mi vida el poder de las palabras. Me dije: Paulina, te estás victimizando. Las personas que se victimizan no ganan. Los que ganan son los que ven lo que pueden hacer con lo que tienen. Y si ganas, ese oro va a ser aún más glorioso mientras más sean los obstáculos que tenés que vencer. Ese día mi energía cambió 180 grados. Me sentí vencedora, fuerte, con esa energía llegué al día de la competencia. Ese día yo lo recuerdo como un día de película. El Salvador iba en el puesto 49 del medallero, penúltimo. La derrota ya se había asumido. El Salvador no cree en sus atletas. Y el último día de los Juegos Panamericanos, en las últimas 3 horas de los Juegos, pasó lo que nadie estaba esperando. Cayeron 3 oros, uno tras el otro. La delegación entera, se me pone la piel de gallina recordar, gritaba, lloraba, saltaba. 3 oros. Otros países consiguen 40, 60, pero otros países como Canadá, Estados Unidos, México llevan 400 atletas, 600 atletas, 500 atletas. El Salvador llevaba 59 y con 59 atletas consiguió 3 oros. Es algo enorme y es suficiente motivo para sentir que podemos ser tan buenos o mejores que cualquiera en el continente o en el mundo. Para finalizar, quiero terminar con un pensamiento. Cuando yo me lesioné, pude haber dicho: tantos años desperdiciando mi infancia en la gimnasia para terminar lesionada. Pero si yo no hubiera sido gimnasta, no hubiera agarrado el pole fitness como lo hice. Yo me fui a estudiar artes a París y terminé haciendo algo diferente, y pude haber dicho: todos esos años y dinero desperdiciando en una carrera, pero si yo no me hubiera ido a París, yo no hubiera conocido el pole fitness, y si yo no hubiera conocido el pole fitness, no hubiera agarrado el fitness coreográfico y no sería la actual campeona panamericana. Así que si alguien les dice que pueden hacer historia, créanselo. Y mamás, cuiden a sus hijos que están hechos de sueños. Esta es la historia de cómo yo llegué al oro al final del arco iris. Muchas gracias.